Vamos a analizar lo que ha ocurrido hoy en ese largo, recurso a los tribunales en el ámbito de la política y en el ámbito, decíamos, de las investigaciones abiertas en el entorno tanto familiar como del gobierno del presidente del gobierno. De hecho, este es el momento en el que llegaba al tribunal la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que está imputada por hasta 4 posibles delitos. Y ya saben que lo último, se lo decíamos en 13 Noticias, es que ese magistrado, el juez que la ha imputado, ha pedido a la Guardia Civil, a la UCO, que rastree para conocer si hay más cuentas a nombre de la esposa del presidente del gobierno, además de las 11 que ya se conocían, y también el juez en ese auto ha pedido que se le comunique el saldo de esas 11 cuentas que ya se conocían de la esposa del presidente del gobierno y también los movimientos en las fechas en las que se está investigando. Eso en el caso Begoña Gómez. En lo que hemos dado en llamar el caso Koldo, aunque va mucho más allá del asesor de Ábalos, ya les decía que el juez del Tribunal Supremo, en un auto muy duro, cree que hay indicios suficientes como para pensar que se pudieron amañar varias obras públicas millonarias en el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a saludar a Federico Trillo, expresidente del Congreso, jurista. Federico, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Claro, ¿por dónde empezamos? Bueno, es muy difícil porque yo no sé cómo describir la situación. Sánchez está entre 3 círculos concéntricos y en los 3 hay indicios de delito o hay imputados o hay las 2 cosas. El primero es el círculo familiar, su mujer y su hermano. El segundo es el círculo de gobierno y partido, y ahí están Koldo, Aldama y compañía. Y por supuesto Ábalos. Y el tercero ya es el Estado mismo, y es donde está imputado nada menos que el fiscal general del Estado. O sea, son como 3 círculos concéntricos que son los ámbitos donde el presidente se mueve. Y es como si dijéramos, como 3 pistas de un circo en el que el director de escena es él, el que va enfocando y desenfocando lo que más le interesa. Pero al cabo todos convergen en el mismo punto, que es el presidente Sánchez. Por tanto, podemos empezar por donde quiera, porque todos conducen al mismo punto. Pues mire, vamos a empezar por el círculo, utilizando el ejemplo que usted ponía encima de la mesa, el círculo del gobierno, es decir, en esa novedad del Tribunal Supremo que hoy ha pedido el suplicatorio, es decir, pide permiso al Congreso para poder investigar al exministro, todavía diputado, porque así lo decidió Pedro Sánchez, que le colocó en puestos de salida José Luis Ábalos. Apelando, de hecho, a su condición como expresidente del Congreso, me gustaría que nos explicara, digamos, cuál es el recorrido, el calendario previsible de ese suplicatorio que se tiene que votar en el Congreso y que el Partido Socialista, al menos de momento, está diciendo que no se va a oponer a que continúe la investigación a Ábalos. Bueno, hay una práctica nueva desde el caso Pepiño Blanco, otro socialista al que se investigó por corrupción, aunque luego dijeron que faltaban pruebas, en el que se inventó el entonces fiscal general del Estado, Conde Pumpido, otro personaje en el círculo del Estado que está hasta la cabeza en estos manejos, se inventó el que para retrasar el suplicatorio se podía tomar declaración al presunto imputado con carácter previo si era voluntaria. Esto ya ha ocurrido con Ábalos, que ahora vemos en escena, y ya se le ha tomado declaración. Y precisamente con base o ratificando esa declaración los indicios anteriores, se lanza el suplicatorio a el Congreso de los Diputados. Bueno, ya sabemos que el mes de enero es de vacación parlamentaria, que hoy Sánchez ya ha dado la despedida y la felicitación navideña, y este año no habrá votación de presupuestos, que es la que ocupaba el último pleno del año, es decir, la última semana. Por tanto, no va a estar antes de primeros de febrero, que es cuando yo calculo que se producirá la votación. La llegada ya se va a producir cuando lo envíen, lo tramitará la mesa y lo mandarán a pleno, pues probablemente en la primera o segunda semana de febrero. Es decir, que una vez que se cumpla esa votación, y si, como está diciendo el Partido Socialista, vota a favor del suplicatorio y de que, por tanto, se pueda continuar la investigación, a partir de ese momento, entre otras cosas, por ejemplo, se puede intervenir las comunicaciones telefónicas del exministro Ábalos, o se puede también hacer un seguimiento, un registro de sus movimientos. Lo digo por aquello de que las acusaciones son de cobrar comisiones ilegales millonarias de hasta 4 millones, dijo Víctor de Aldama, por el amaño de esas obras públicas, ¿no? Que digamos que sería la prueba fundamental. Bueno, a ver, antes que otra cosa, vuelvo a lo principal, al punto de conexión. ¿Se dan cuenta los telespectadores? ¿Se subraya suficientemente que este señor ha sido el número 3 del partido? ¿Ha sido casi el número 2 del gobierno?
Ha tenido la cartera de más dinero y de más inversiones hasta el año 21, creo que fue cuando se le cesó, por las razones que le dijo el presidente que él ya sabía. Eso es brutal, porque al que está implicando es al Partido Socialista y al gobierno en alguna medida. Por tanto, organización delictiva, el número 3 del Partido Socialista. Bueno, el número 3 o el número 2, según se mire. Cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales. Eso es brutal. Hombre, yo creo que a las testimoniales que se han producido ahora habrá que unir las que se deriven de las periciales que practique la UCO y las documentales que ya se hayan presentado. Y por tanto, muy pronto habrá, yo creo que un sumario bien instruido por el Tribunal Supremo, que está siendo ejemplar en la actuación en estos asuntos, y podemos tener un juicio bastante antes de lo que se piensa. Cuando nos dice bastante antes de lo que se piensa, ¿nos atrevemos incluso a establecer algún posible calendario para ese juicio? A ver, si se da el suplicatorio y se le hace luego ya la requisitoria a primeros de febrero, pues puede estar en torno al verano. O sea que es prácticamente inminente la apertura de ese juicio en el que, como decíamos, el juez del Tribunal Supremo lo que está diciendo es, oiga, yo lo que veo cuando menos son indicios sólidos de que se pudieron producir esos amaños que ha denunciado, por ejemplo, Víctor de Aldama. Lo digo porque desde la Moncloa dicen, no hay indicios, no hay pruebas, solo hay insidias. No, perdón. O sea, ese cuento de la Moncloa, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a un señor que se llama ministro de Justicia, ya está absolutamente deshecho. Se dicta suplicatorio, se pide el suplicatorio para dictar un procesamiento, una imputación ya formal, cuando hay indicios racionales de criminalidad. Y en ese caso, insisto, hay indicios racionales de criminalidad de 4 delitos, uno de ellos, además, nada menos que de organización delictiva. La cúpula de esa organización se pone a Ábalos de momento. Por tanto, nadie puede negar ya los indicios ni la presunta implicación de Ábalos en esos 4 delitos. Luego ya está el tema de Aldama. Damos un salto más en el asunto Ábalos. A ver, el tal Koldo ha estado hoy por todas las televisiones, digamos, del circuito propio de la proximidad al PSOE y al gobierno, negando todo. Pero les veo yo también ahora a los socialistas como muy en connivencia, tanto con Koldo como con Ábalos. Aldama ha dicho cosas que son, digamos, racionalmente creíbles. Lo que a mí me llama la atención es que no quiere hablar ni de ir a Europa ni de Delsi. Porque fíjense, el PSOE es maestro en dirigir el foco en las 3 pistas del circo hacia donde él quiere. Les voy a poner un ejemplo que probablemente les va a recordar a los mayores del lugar un asunto no menos famoso, el caso Roldán. En el caso Roldán, fíjese la que se inventaron. El entonces ministro Belloc, que era otra cosa, tenía sus cosas como las que ahora voy a contar, pero era otra cosa. Entonces el ministro Belloc, también juez, como lo que pasa a Marlaska, mandó a Laos a detener a Roldán, donde decían que se ocultaba, en una operación llamada Luna. Bueno, yo le pregunté entonces al presidente González por la cara oculta de la Luna, porque ¿qué había ocurrido? Y se ha sabido y hasta hay películas sobre eso. Que se inventaron un traslado de Roldán a Laos para hacer lo que se le apresaba allí y traerlo a España. ¿Dónde había estado Roldán mientras tanto? En París. Por tanto, de Operación Laos o Operación Luna, nada. ¿Qué habían hecho? Pues desviar el foco de la atención y aparecer el ministro pocos días antes de unas elecciones que no recuerdo si fueron europeas o municipales, como el que había atrapado a Roldán. Pues aquí estamos en la misma. A mí me extraña mucho que no quiera hablar el señor Aldama ni de Air Europa ni de Nelsi Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque, hombre, se está jugando el futuro. Es decir, ahí sí, ahí hay mucho dinero. ¿Qué hacía si no el señor Hidalgo con la esposa del presidente del gobierno en Moscú? ¿De qué iban a hablar? ¿De la cátedra? Eso habrá que aclararlo. El juez, el ministro Belloc, el superministro le llamaban entonces porque llegó a ser ministro al mismo tiempo de Justicia y de Interior. Bueno, volviendo al caso que nos ocupaba, el caso que ya es algo más que el caso Koldo, el caso Ábalos, hoy el juez ha tomado otra decisión que yo creo que ha pasado más desapercibida, por la que le quiero preguntar por su trascendencia. Y esa decisión es que ha permitido tanto a la Fiscalía como al propio Aldama acceder a la información de uno de los teléfonos del propio Aldama, en el que este empresario dice que
guarda documentos, que guarda conversaciones con miembros del gobierno que demostrarían que serían la prueba de esos amaños de obras públicas. Es un paso que hasta ahora el juez no había querido dar, siempre había dicho de momento no a acceder a la información en ese teléfono, pero que hoy sí que le ha permitido tanto al Dama, insisto, como a la Fiscalía. ¿Cómo interpreta usted esa decisión del juez? Bueno, con la decisión de, perdónenme la expresión, de tirar para adelante, que es lo que hoy ha ocurrido. Ha tirado para adelante, va a pedir el suplicatorio y va a, digamos, exhumar, poner en valor, poner a la luz todas las pruebas, siempre dentro del secreto sumarial, pero ya no va a haber límite para acceder incluso a la privacidad de los que puedan estar implicados en esas conversaciones, que naturalmente son algunos de los citados, si no alguno más. Bueno, eso en cuanto al caso Ábalos, ese supuesto amaño que se está investigando por parte de la justicia, que efectivamente la justicia ve indicios racionales de que pudo producirse ese amaño en los contratos de obras públicas. Analizamos también, señor Trillo, la declaración y las decisiones que ha tomado el juez que ha imputado a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno. De hecho, lo último que sabemos es que ese magistrado lo que ha pedido es a la Guardia Civil que rastree para conocer si, además de las 11 cuentas bancarias que presentó la esposa del presidente del Gobierno en su día, hay alguna más. Es decir, que tenemos a la Guardia Civil buscando más cuentas de esas 11. Yo recuerdo que aquel día teníamos a un perito financiero en el programa y nos decía, yo no conozco, nos decía el perito, el experto, no he conocido a lo largo de mi carrera como perito judicial ninguna persona física que presentara 11 cuentas corrientes. Bueno, el juez no sé si sospecha que puede tener más, porque le ha pedido a la Guardia Civil que haga ese trabajo. A ver, también en ese punto, en ese otro círculo, el familiar, en el caso de Begoña Gómez, hoy se ha dado un paso gigantesco. Ha habido un cambio de escenario, un cambio de lenguaje en la defensa de Begoña Gómez a la salida y, por lo visto, en sus respuestas al interrogatorio judicial del juez Feinado. Porque, para empezar, es la primera vez en que acepta los hechos, es decir, ya no discute que tenía un despacho que usaba en la Moncloa para la supuesta cátedra. Eso ya no se discute. Es decir, que ya está aceptando los hechos que antes negaba y que eran, según el inefable ministro de Justicia y todos sus corifeos, pues inventos y bulos de los medios de comunicación e insidias de la ultraderecha. Los hechos ya empiezan a aceptarse. La valoración ya se verá cuál es, pero por lo pronto, para el juez, inducen a pensar en que hay varios delitos, es decir, que hay tráfico de influencias, apropiación indebida, etcétera, fraude en los negocios privados, etcétera. Lo segundo, que ya no se discute, bueno, lo que sí se discute, perdone, es las cuantías. Es decir, ahora estamos hablando de que no ha pasado de 15.000 euros. Bueno, ¿qué está buscando? Rebajar los tipos penales, rebajar las penas, porque cuando ya estamos a ver si, bueno, ir al tope de lo que se podía cobrar, es decir, ya estamos, insisto, aceptando los hechos y discutiendo las cuantías. Y la tercera importante es la que usted ha señalado, que no es la menor, la previa, el vaciado de las cuentas corrientes, de tener 40 euros en 11 cuentas corrientes, a la investigación de si hay más cuentas corrientes y habrá que saber cuándo se han producido las salidas, hacia dónde, de esas cuentas corrientes. Porque, ¿de qué penas podríamos estar hablando? Nos decía, lo que se busca con estos movimientos, con el cambio de estrategia en la defensa de Begoña Gómez, sería rebajar, ir a la parte baja de los tipos penales. ¿De qué penas podríamos estar hablando? Bueno, tengo delante mío el Código Penal, en la apropiación indebida, que lo leo porque es bueno que los telespectadores recuerden cuáles son la acción típica. Dice, los que se apropiaren para sí o para un tercero de valores, dinero, efectos o cualquier otra cosa que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, en virtud de otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negar en haberlo recibido. Aquí ella ha hecho dos cosas. Primero, lo ha utilizado y segundo, hubo un momento en que negaba haberlo recibido. Dice, si la cuantía no excede de 400 euros, se impondrá una multa de 1 a 3 meses. Si la cuantía excede de esa cantidad, ya empezamos con las penas de prisión y así va sucesivamente el código. En el caso del tráfico de influencias, vuelvo a leer, el que prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal, en este caso es clara cuál es la relación personal, pueda conseguir una resolución que genere directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, para la empresa. Si estuviera el beneficio presidiado, se impondrá la pena en su mitad superior. En este caso, la pena ya es más grave todavía. El problema en el caso de
del concurso de delitos, es decir, que hay varias conductas que son delictivas, es que algunos son medios para cometer el otro, y por tanto yo por eso me limito a esos dos. Yo creo que los dos delitos fundamentales son la apropiación indebida en el caso del software de la Complutense y el tráfico de influencias en el caso... y el intrusismo profesional, el intrusismo profesional. Lo veo muy mal el caso de Begoña, sinceramente. Y algunas de ellas conllevan prisión, claro, porque los que no sean delitos que sean necesarios para cometer otro, es decir, no sean concurso ideal, sino concurso real, las penas se acumulan. Y por tanto, pues las penas de prisión en su caso o de privación de libertad se extienden. Pues Federico Trillo, jurista expresidente del Congreso, que además vemos que venía preparado, hasta con el Código Penal en los delitos que se investigan, preparado. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad. Feliz Navidad, efectivamente, feliz Navidad, que ya estamos en ese momento.